Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y comenzamos hoy un nuevo episodio del podcast y videocast El Embés de la página, en el que hablamos de literatura con autores y autoras que a mí por lo menos me interesan mucho. Y en esta ocasión voy a presentarles a una escritora bonaerense que reside en España, aunque en estos momentos, por razones profesionales, está en Buenos Aires y desde allí se une a nosotros en esta conversación, y que ha publicado varias novelas para adultos, para jóvenes, que también ha firmado algunos libros infantiles, y acabo de leer esta novela, la versión extranjera, publicada por Pretextos en el año 2019, una novela que ganó el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro en Huesca en ese año del 2019. En base a esta novela vamos a mantener una conversación con la autora, que ya está ahí al otro lado de la línea cibernética, Florencia del Campo. Florencia, gracias por estar aquí y bienvenida al En vez de la página. Hola, Antón, gracias. Gracias por invitarme a esta conversación. Un Pues gracias a placer. ti por estar aquí. Decía en la presentación que tú naciste en Buenos Aires, ahora estás en Buenos Aires también, aunque no resides allí, pero quería empezar la conversación echando un poco la vista atrás y preguntarte cómo recuerdas tu infancia, tu adolescencia en Buenos Aires, y cuáles fueron en ese contexto tus primeras lecturas que te llevaron a interesarte por la literatura. Bueno, me encanta estar en Buenos Aires para responder esta primera pregunta, porque por lo menos me familiariza un poco más. Siempre pensar pensar sobre Buenos Aires desde España es una cosa que me cuesta un montón. Em, bueno, las primeras lecturas, a ver, yo recuerdo en la infancia, yo no era una niña súper lectora, la verdad. Creo que me hice lectora sobre todo en la adolescencia, pero bueno, sí hay como 2 o 3 episodios clave en mi infancia que tienen relacionados con la lectura, que son, bueno, el primero, quizá la primera novela que leí fue Mujercitas, y recuerdo estar leyéndola mucho en la casa de mi abuela, que vivía en el barrio de Floresta. em, Y fue como un poco el entender qué era leer, ¿no? O sea, entender qué era leer de manera, qué era leer un libro, qué era leer de manera literaria, porque hasta entonces conocía que leer era una cuestión solo de alfabetización, digamos, ¿no? O sea, no una cuestión eh, placentera, o que tuviera que ver además con la literatura o con el arte. Y después, un poco más grande, pero tendría entre 10 y 12 años, porque claramente estaba en la escuela primaria todavía. Yo creo que fue a los 11 probablemente. Descubro la poesía un poco en base a 2 bibliotecas: a la biblioteca de mi madre, que no era una gran lectora de poesía, era psicoanalista, y sobre todo los libros que habían eran de psicoanálisis, que son los que después yo leo en la adolescencia, pero sobre todo por medio de la biblioteca de la madre de mi mejor amiga en ese momento, de mi compañera de escuela, que se llamaba Ana. em, y ahí descubro a 2 poetas clave en mi formación, que son Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik. Entonces, uno de los juegos que hacíamos con Ana, que yo no recuerdo hasta qué punto a ella le divertía, pero a mí sí, era sentarnos a copiar los poemas en un cuaderno. Entonces yo escribía los libros de estas escritoras, o sea, los reescribía, quiero decir, los copiábamos en un cuaderno. Y también cuando nos duchábamos, que no nos duchábamos juntas, pero sí que entrábamos juntas al baño, mientras una estaba en la ducha, la otra le leía, sentada en el inodoro con la tapa bajada, se sentaba y le leía a la otra los poemas. Poemas que yo creo que algunos en algunas ocasiones no entendíamos nada. A mí había algo de, supongo que de la música, no, y de cierta, con esto me identificaba como cierto estado de melancolía
sí, o sea, yo empatizaba con algo muy turbio que había ahí, ¿no? O sea, con cierto estado de melancolía y de oscuridad que a mí me identificaba muchísimo y que le ponía palabras a algo que en mi infancia yo no podía ponerlas de otra manera. O sea, paréntesis, no tuve una infancia feliz. Pero no por, digamos, no por una gran catástrofe, sino porque a mí la infancia me parece un momento horroroso de la vida. Y yo personalmente no la disfruté, excepto estos momentos. Sí, me pareció un horror de etapa. Pero esta poesía de Pizarnik, de Alfonsina Storni, la poesía en general, ¿piensas que es algo que ha dejado una huella en tu literatura, a pesar de que sea literatura en prosa? Sí, muchísimo. Bueno, primero que también escribo poesía. eh, y cada vez más. Por otra parte, comencé escribiendo poesía. Quiero decir, cuando yo empiezo a leer a estas poetas y a copiar estos libros, no puedo evitar, o sea, coincide con el momento en que yo empiezo a escribir poesía. O sea, una poesía que se escribe en la infancia. O sea, una poesía malísima, pero yo empiezo a escribir poesía en ese momento. De hecho, tenía, bueno, hasta mudarme de país, que fue cuando lo terminé de perderlo todo, tenía guardadas las poesías que había escrito en aquella época. Lo que pasa es que después cuando me mudé de país tomé la delirante decisión de tirar toda la basura, cosa de la que hoy me arrepiento, pero no tiene vuelta atrás, y tiré todo lo que había escrito en la infancia. No porque valiera la pena, me arrepiento, sino porque me parece que podía ser curioso como contar con ese material, incluso para algún proyecto en algún momento. Bueno, yo empiezo a escribir poesía y en el aula, en la escuela, se empieza a notar y la maestra que yo tengo, con quien estoy en contacto gracias a Facebook, sigo en contacto con ella, mi maestra de los 10 y de los 11 años, o sea, mi maestra de quinto y sexto grado de la primaria, eh, se da cuenta, percibe y nota que hay algo especial en mí, habla con mi madre y le dice que me tienen que enviar un taller literario y que yo tengo unas dotes artísticas para la escritura como especiales y que... Porque es verdad que en el, digamos, todas las tareas o los ejercicios que tuvieran que ver con la escritura o con algo de ese estilo, yo estaba en mi salsa, o sea, para mí era como el momento. Y bueno, y ahí yo recuerdo un montón de poemas. Algunos me recuerdo algunos fragmentitos de memoria porque los recité, o sea, recuerdo un poema dedicado a esta amiga Ana, recuerdo un poema en el que hablaba sobre mi hermana y las peleas que tenía con mi hermana, que eran peleas infantiles, pero yo las vivía como una cosa muy catastrófica. Recuerdo poemas que escribí porque estaríamos estudiando la guerra de Malvinas en ese momento en la escuela y poemas sobre los soldados que habían ido a las Malvinas. O sea, recuerdo varios poemas. Bueno, escribo poesía hasta que, haciendo un salto muy amplio, realmente hay un momento en el que yo me doy cuenta de que soy mala escribiendo poesía, pero que ya no se justifica porque soy una niña. O sea, ya no soy una niña y sigo siendo mala. Eh, es, y entonces ahí me volqué muchísimo más a la prosa, que está absolutamente contaminada por la poesía. Esto después lo podemos discutir si lo has encontrado o no en la versión extranjera, por ejemplo, pero yo creo que la prosa que yo escribo de todos modos es una prosa que está, bueno, digamos, quizás siempre, ¿no? También sería otra discusión que podemos tener, pero yo hago un ejercicio hasta consciente, ¿no? Como un trabajo con la poesía. Y en la actualidad escribo y publico libros de poesía que ya no son malos, o sea, considero que ya no, te pueden gustar o no y pueden ser mejores o peores, pero digo, ya hubo algún aprendizaje. Pero hubo un momento a los 20 y pico de años, eso, o sea, es en esa etapa, digo, en esa juventud, es cuando yo pretendo escribir poesía, pero me doy cuenta de que soy mala. Y una persona que me hizo saber que era mala fue Tamara Kamensay, no sé si la conoces, bueno, una poeta, gran poeta argentina que murió hace muy poco,
y que tuve la suerte aquí en Buenos Aires de tocarle el timbre en su casa, entregarle mis poemas para ver si me quería aceptar en una tutoría, digamos, y trabajar y ayudarme a trabajar mi poesía, y básicamente me citó en su casa y agarró uno por uno y dijo, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, hasta que miró uno y dijo, bueno, este quizás si lo corrigiéramos podría valer. Y yo ahí me levanté de la silla y me fui llorando con mis poemas bajo el brazo por el barrio Palermo, pensando, no, claramente no sirvo para esto, o sea, pero no escribir tampoco era una opción, o sea, para mí no existía no escribir. Y bueno, es verdad, necesitaba, fuera de todo chiste, necesitaba tiempo y maduración, la poesía es... Y también yo conformarme como autora en el sentido que ahora ya realmente me siento conformada y entonces entiendo cuál es mi voz, entiendo cuáles son mis búsquedas, entiendo cuál es mi obra, entiendo cuáles son mis temas, y si no los entiendo da igual porque ellos me acosan prácticamente y me asaltan, o sea, digamos, soy casi rehén de ellos, o sea que, y ya está, hay muchísimas ideas que tengo ahora para escribir o cuestiones que se me aparecen, directamente aparecen, o sea, lo veo claro cuando aparece como poesía o cuando aparece como prosa. Quiero decir, hay cosas que se me imponen que yo ya sé que eso tiene que ser poesía o no ser. O sea, lo tengo que escribir como poema, que puede ser en prosa o no, en general los escribo en verso de todos modos, o no, o me tengo que callar, pero, pero es que no, o sea, digo, como que hoy en día no me... mm, no sé si veo tanta diferencia entre escribir prosa y poesía, que obviamente la hay, pero bueno, juego un poco en las dos por igual. Ya te lo preguntaba precisamente porque leyendo la novela, y podemos hablar de eso posteriormente, sí que veo mucho elemento poético en la prosa, que en muchos momentos, sobre todo en la segunda parte de la novela, tiene mucho de prosa poética. Estas cosas que comentabas, estos temas que surgen, ¿tienen a menudo que ver con la infancia? Y si es así, ¿por qué tienes esa visión de la infancia, quizá un poco más negativa que estabas comentando al principio? Me gustaría indagar un poco más en eso. En la infancia. Bueno, no, digamos, porque la experiencia habla. Eh, porque, bueno, supongo que por realmente como por episodios concretos que no vienen al caso, también tiene que ver, supongo, la época en la que yo viví la infancia. No obstante, hay gente de mi edad que tuvo, que la recuerda como algo feliz. Yo no, digo, una época donde también el contexto sociocultural Ujú. del que yo vengo, en Argentina en ese momento, con unos padres muy progres y no sé qué, digamos, padres que se divorcian a los 6 años, cuando, no, cuando yo tengo 6 años, entonces todas unas modalidades también, ¿no? De los cuidados a los hijos que no tienen nada que ver quizás con las de ahora. Eh, bueno, y demás, o sea que habría como ciertas cuestiones que también me parece que son marcas de época que podríamos analizar y pensar. Luego, pero por sobre todas las cosas, claro, lo que pasa es que ¿qué es antes, no? El huevo o la gallina, siempre es la pregunta, pero digamos, yo no soporto nunca en la vida em, como la situación, como la no independencia, digamos, Ujú. la no poder tomar decisiones por mí misma, o sea, es algo que a mí me asfixia. Y la infancia es eso, o sea, en la infancia no decidís prácticamente nada. Bueno, algunas cosas sí, pero digo, se hace un poco lo que te dicen, no tenés autonomía, tenés que esperar a qué, y yo ese esperar a qué, a mí me mata, o sea, prefiero resolverlo yo sola. Entonces, realmente recuerdo la infancia como eso, como un momento de esperar a crecer. O sea, era como tachar los días y esperar a ser grande. Yo no la disfruté, yo no la viví. Después me pude divertir más o menos,
Los veranos quizás eran más o menos más divertidos, tampoco gran cosa. Em, pero yo ya era muy melancólica también, digo, esto de estar escribiendo los poemas y descubrir que las poetas se habían suicidado, a mí todo eso me daba un morbo tremendo, o sea, digamos, yo tenía como todo ese pensamiento, y tenía 10 años, o sea, y yo pensaba en eso, en el suicidio, y en la escritura, eran como un poco las cosas que me importaban, y eso, y ser grande, o sea, lo que yo quería era ser grande para agarrar mis cosas e irme a donde quisiera, a una casa y vivir sola y tener autonomía y tomar mis propias decisiones. Entonces, eso me parece como la etapa de la espera, la etapa de que, bueno, evidentemente yo lo viví así, veo que no necesariamente es así, ¿no? O que al contrario, ¿no? Y la gente lo recuerda como algo bueno precisamente por eso, ¿no? Qué bueno, no tenía preocupaciones, ¿no? Este tipo de cosas. No, yo sí las tenía, o sea, me preocupaba ser una niña, eso me preocupaba estar en ese momento que para mí era una mierda del que me quería ir, o sea, y además me preocupaban mil cosas, todo me preocupaba, o sea, quiero decir, estaba todo mal también. Eh, Siempre estaba todo mal por alguna razón, también cuestiones económicas, o sea, digamos, y cuando está todo mal da igual si tenés 4 años o 20, no sé, yo creo que o sea, se padece de todos modos, entonces, bueno, eh, sí, va, va un poco por ahí, o sea, creo que es eso lo que me cuesta de la infancia. Fue la literatura y la escritura algo que te ayudó a ese ser grande, a ese proceso de hacerse grande entonces? Sí, también pienso que, bueno, que es un poco un desastre, que tampoco tiene arreglo, hacerse grande tan pronto. Porque quiero decir, en esta espera de hacerse grande, eh, una acelera un poco el proceso también o Ujú. adelanta cuestiones que claramente necesitaban ser eh, quizás exploradas más tarde, ¿no? Pero me refiero a cosas como, o sea, como tomar el toro por las astas, digamos, o sea, como tratar de resolver cosas por mí misma que quizá tendría que haber aceptado más que no las tenía que resolver yo. O incluso cierto disfraz de mujer adulta. Yo, por ejemplo, porque esta anécdota también tiene que ver con lo literario, si se quiere, en esa misma etapa, a los 11, 12 años, en la escuela, armamos un diario, un periódico. Y para mí era una cosa súper seria, o sea, como si realmente fuera el que luego todo el país compraba para ver las noticias, o sea, eh, y, y yo trabajaba en ese, o sea, me recuerdo yendo a la biblioteca de la escuela, que era el lugar donde lo hacíamos, trabajando en él, y, por ejemplo, yendo a entrevistar a su casa, porque era vecino y porque vivía a 3 cuadras de la casa de mi infancia, es decir, a 300 metros, yendo a entrevistar a un ministro, que era ministro en ese momento en el gobierno. Eh, y cuando toco el timbre, la empleada doméstica me hace pasar, me hace esperar en un sofá, después aparece el ministro y yo lo entrevisto. Yo cuando tengo imágenes de esa escena y digo, es ridículo. O sea, pero si yo medía 1 metro, o sea, no sé, no entiendo, ¿qué pensaría el ministro? Pero, y me recuerdo como, igual creo que tengo el recuerdo distorsionado seguramente, pero me recuerdo como hasta vestida de señora, ¿no? Y cruzada de piernas tomando notas de lo que me decía. ¿Qué le pude haber preguntado? Esas revistas creo que las tiré, quizá mi tía tenga alguna por ahí, bueno, no sé. Em, bueno, digo, entonces como toda esta actitud frente a la vida, ¿no? De yo ya salgo a trabajar de periodista, porque en algún momento dije, bueno, lo que quiero ser es periodista, Ujú. pensé en ese momento. Entonces, digo, sí, o sea, dije, quiero ser periodista, pero ya había empezado a ejercerlo. Y si quería ser escritora, ya había empezado a ejercerlo también, ¿no? Será por eso que estoy tan cansada y me quiero jubilar ahora que tengo 40.
Pero sí que hay un momento, supongo, Florencia, en el que decides que quieres dedicar tu vida profesional a los libros y a la literatura, porque estudiaste edición en la Universidad de Buenos Aires, también estudios en letras, en cine. ¿Hay un momento en particular o esto es un proceso que se fue forjando a lo largo de los años? Bueno, sí, fue un poco un continuum. O sea, primero fue quiero ser poeta, periodista, iba por ahí en esta infancia, y después con lo que me fascino claramente, quizás toda mi adolescencia con lo que estoy fascinada es con la lengua, más con la lengua y la lingüística, si se Ujú, quiere, aunque bueno, no. Con la lengua que se estudia en el colegio secundario, ¿no? Con el análisis sintáctico, con la parte más gramatical de la lengua. Y entonces, en ese momento todavía no tenía claro ser escritora, lo pensaba más en términos eso, de las cuestiones de la gramática de la lengua que pensadas en campo laboral, quizá me hacían fantasear más con algo que tuviera que ver con la enseñanza o con la docencia, porque también era un poco lo que veía cotidianamente yendo al ujú, colegio. Em, pero sí, claramente para cuando termino, o sea, y ahí y empiezo a ser una gran lectora de la literatura de la biblioteca de mi padre, quizá que mi padre había dejado en mi casa, o en la casa de la infancia, o sea, la literatura latinoamericana, ¿no? O sea, empieza Sábato, Benedetti, bueno, lo que sea, García Márquez, muchísimo Borges y Cortázar, porque además eso nos lo hacía leer en el colegio muchísimo. Em, bueno, todo esto, y quizás cierta literatura norteamericana también, bueno, y para cuando termino el colegio yo sé claramente que quiero estudiar literatura o lengua y literatura, como sea y donde sea. Bueno, entonces efectivamente estudio letras en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y en esa carrera hay un momento de la carrera que me doy cuenta de que es una carrera, bueno, muy complicada aquí en esta universidad en concreto, y que tiene una orientación muy hacia la crítica y el análisis literario. ujú, Y yo ahí me doy cuenta de que eso me está apartando muchísimo del aspecto de lo sensible, digamos, de la literatura. O sea, que yo empiezo a leer con una deformación ujú, profesional ujú, que bienvenida sea, que está buenísima y que la tengo de todos modos, o sea, no he escapado de ella y me alegro de no haber escapado, pero que sí me fui a tiempo, o sea, llegó un momento que dije, si quiero escribir, que evidentemente quería, em, me tengo que ir de acá. O sea, me tengo que ir de acá porque esto es diseccionar los libros, que está bueno, pero que a mí na- digamos, me ponía el corazón de hielo, por decirlo de alguna manera, ujú, esa carrera. Era algo que no activaba nada de lo artístico. Todo lo contrario, me lo apagaba completamente. ujú, Y yo ahí es cuando decido cambiarme de la carrera de letras a la de edición, porque ya soy una apasionada de los libros y del libro como objeto. Y entonces la carrera de edición, que fue para mí una maravilla, me permite convertirme en editora y trabajar con los libros, y aprender los trucos de la edición, digamos, al tiempo que ya me había llevado de letras un montón de cosas, eh, em, y empezar a escribir. Y ya está. O sea, y bueno, y fui escribiendo de a poco. mm, Digo, tampoco. También trabajando, y fui escribiendo diferentes cosas. Ahí yo comienzo a trabajar de editora de literatura infantil. Y al leer tanta literatura infantil y estar, bueno, 8 horas por día leyendo literatura infantil porque era editora de mesa de qué se publicaba y qué no, y luego mi primer trabajo que tengo relacionado con los libros es de librera encargada del sector infantil, de ujú, estas grandes cadenas de librerías como hay en España y hay acá también otras marcas, pero esas que tienen como ese rincón infantil. eh, yo era la encargada de ese sector y me la pasé, bueno, me leí todo de literatura infantil, y, y tenía un tono y un saber hacer la literatura infantil que, bueno, fue un poco las primeras cosas que escribí.
Yo me veo muy reconocido en lo que comentas acerca de leer las obras con escalpelo y ese tipo de cosas, porque desde luego la época en la que yo menos disfruté de la literatura fue cuando estaba estudiando mis cursos de doctorado en la universidad aquí en los Estados Unidos, precisamente por esa razón, porque se convertía todo en algo muy, muy frío, en algo muy de disección, y entonces ya casi pues vas forjando una especie de método. Y yo creo que cuando eso ocurre, el posible disfrute que uno puede tener con el texto no se Se elimina apaga. completamente, pero sí que se va apagando o por lo menos es menor, ¿no? Y lo de la literatura infantil, evidentemente a través de mi padre he estado siempre expuesto a la literatura infantil y juvenil y me pregunto ¿qué perspectiva te da el haber estado tan metida en el mundo de la literatura infantil en general sobre la literatura y sobre la creación literaria? Es decir, ¿tu perspectiva es diferente debido a tu conocimiento en ese campo? Em, no lo sé. Primero, una nota sobre lo anterior. Además, esta carrera de letras, la paradoja que tenía es que leíamos de todo menos literatura, ¿no? O sea que al final, sobre todo por quizás estas materias, Sí, la teoría y teoría, análisis ¿no? Y todo literario, esto. Ujú. claro, bueno, pero me la pasé leyendo Deleuze, Derrida, los formalistas rusos, estos, lo otro, Bakhtin, todo, etcétera. Claro. sí, ni hablar, todo menos leer una novela. Bueno, la literatura infantil, no sé si me da mm, una perspectiva, o sea, creo que fue una buena puerta de entrada porque Ujú, también, bueno, tampoco no fue la primera, excepto Mujercitas que ya conté, digo, entrar por ahí, tampoco sé igual si entré por ahí, porque qué es entrar, ¿no? O sea, quizás en la literatura que más leí no fue la infantil, fue la infantil en ese periodo por cuestiones laborales, ujú, em, pero bueno, sí me hizo pensar muchas cosas. Una es que lo que a veces entendemos a priori por literatura infantil no tiene nada que ver con lo que realmente es. Digo, cuando estás dentro de lo que es la literatura infantil, aprendes que los códigos de lo infantil no están nada lejos de lo otro. O ujú, sea, sería como la primera cuestión. Em, y a mí personalmente me interesó siempre llevar eso a- más hacia el límite. O sea, como me interesa cuando la literatura infantil, por ejemplo, en el libro álbum, que es un género que me interesa especialmente, que son estos álbumes ilustrados, o sea, cuando no está del todo claro ese límite entre lo infantil y lo no infantil. De hecho, yo soy una coleccionista de álbumes infantiles, tengo mi casa lleno de álbumes infantiles y no tengo niños. Y de pronto hay veces que la gente, la típica, ay, ¿por qué tienes tantos libros infantiles si no tienes niños? Bueno, no sé, no te van a hacer responder esa pregunta estúpida, o sea, Bueno, no, esa pregunta porque no la tengo aquí en la lista, o sea que no te preocupes. menos mal, si no la tenías que ir tachando disimuladamente. No, digo, son como obras de arte, Ujú, ¿no? Eh, Ni hablar que además está toda la parte artística de lo visual, que yo no hago, siempre trabajo en colaboración con una ilustradora. Em, bueno, por otro lado, por la familia a la que vengo y desde siempre fui muy cinéfila. ujú, Em, Vi muchísimo cine y estudié un poco de cine también. Bueno, estudié guión, me recibí de guionista, pero también en algún momento estudié algo de crítica literaria en una escuela privada acá de Buenos Aires. Bueno, em, y el libro álbum tiene un poco los códigos del cine también, pero pasado a libro, si se quiere, ¿no? O sea, son em, como, digamos, está la lógica del frame, ¿no? ujú, Del campo y del fuera de campo y de todas estas cuestiones. Em, y de cómo la historia va avanzando un poco a través de las imágenes con contexto también o eventualmente mudo, si se quiere. ujú.
Entonces, bueno, ahí hay también todo una cosa súper interesante que está absolutamente analizada por un montón de gente que se dedica a esto, no yo, sobre la vinculación entre el álbum ilustrado y el cine. Entonces, ya todo eso me fascina. Pero después, sobre todo esto, o sea, entender que la literatura infantil, el infantil es un mero adjetivo que si lo quitamos tiene que funcionar de todos modos igual, ¿no? O sea que porque se trata de literatura infantil no deja de ser, no es menos literatura, ¿no? Ujú. Ni una literatura más chiquita, ¿no? O sea, es literatura que bueno, que piensa en otro público en principio, pero que bueno, que depende hasta qué punto, ¿no? Piensa en ese otro público. Sí, evidentemente, después hay libros más enfocados para el aula, ¿no? Y que tienen que no es para nada la literatura infantil que yo hago. Leí muchísima de esa, está buenísimo. O sea, yo realmente leí excelentes libros de literatura infantil. Y algunos dicen para 7 años, y yo lo puedo leer, o sea, yo me puedo tirar en el sofá a leer eso y pasarlo genial. Ujú. O sea, grandes obras, absolutamente grandes obras. Estoy muy de Em, acuerdo con eso y estoy muy de acuerdo con tu visión de la literatura infantil y juvenil en general. O sea, yo siempre he pensado que la literatura infantil de calidad es aquella que pueden disfrutar personas de cualquier edad. Los niños la leerán a una escala diferente que la escala de los adultos, pero los adultos reconocerán cosas ahí que los niños no pueden necesariamente reconocer, pero que son igualmente valiosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa visión y además la comparto totalmente. Además, tal cual, pero es lo que dices, porque cada uno hará la lectura que pueda, que después de todo también sucede dentro de la literatura para adultos, porque no leemos igual ninguno, ¿no? Entonces todos hacemos la literatura. Y bueno, y el niño podrá leer en ese momento, en esa etapa en concreto, extraerá tales cuestiones, el adulto otras, y después, bueno, también esta idea de que la lectura está en movimiento, ¿no? O sea, volver a un mismo libro en otro momento de la vida te devuelve otras cosas diferentes, ¿no? O sea, a veces para bien, otras veces para mal. ¿Cuántas veces volvemos a un libro? Yo, cuando tengo un gran recuerdo de un libro, excepto que tenga que volver por trabajo, yo no quiero volver. Ujú. No, no quiero. Lo hice una vez y me arrepentí profundamente. Yo Ujú. tenía un recuerdo excepcional de, mm, de un libro de Tabucchi, que ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, después me vendrá. Bueno, el recuerdo tampoco era tan bueno entonces, ¿no? No, 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 Que no, no no, sí, recuerdes. pero no, 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 pero no, lo recordaba perfectamente hasta que volví al Ah, libro y claro, ahora claro. decidí olvidarlo todo. Quiero olvidar todo lo que pasó. Bueno, yo había entrado en trance, pero en trance con la lectura de ese libro. O sea, Mm. tenía 20 y muy pocos años y yo estaba en trance, pero cuando digo en trance fue que en un momento, por ejemplo, viajando en el colectivo, acá en un autobús, lo iba leyendo y perdí completamente la noción de tiempo y espacio y cuando levanté la vista del libro estaba en la terminal del autobús en una ciudad enorme, o sea, y tenía que llegar a tiempo. Digo, en trance. Volví a él hace 10 años quizá o 5 y no entendí, o sea, dije, no puede ser que esto me haya fascinado. Entonces dije, bueno, no, por eso no hay que quedarse con aquel recuerdo, ya está. A mí eso me pasa mucho con el cine, ¿no? Con películas que ves. Yo que vi muchas Dios, películas con mis padres y con mi tío cuando era niño, y totalmente. algunas las idolatraba, pero después las ves de nuevo con otros ojos y dices, madre mía, Ay, ¿cómo total. he podido yo? Madre mía. Total, con el cine pasa absolutamente. Por eso tampoco, no hay que rever algunas películas, hay que quedarse con aquel recuerdo y ya está. Pero ya que has estudiado cine y has mencionado lo del cine, los códigos del cine, ¿en qué sentido tienen importancia en tu obra como narradora? No, la verdad que cuando escribo poesía o prosa para adultos, en absoluto, no sé, no pienso en cine. Bueno, mira, no lo había pensado tanto. Con una salvedad. Mi primera novela, que se llama La Huésped, está absolutamente inspirada en la película Repulsión de Polanski. O Ujú. sea, em, de todos modos no significa que yo vi Repulsión y dije, ah, voy a escribir una novela, sino que la historia que cuento ahí, que es, por contar muy brevemente el argumento, es una mujer hispanohablante, no sé, no importa qué país es, casada con un francés, se van a vivir a Francia,
se mudan desde Madrid a Francia a la casa de la madre de él, es decir, de la suegra de ella. Y bueno, y ahí comienza el desastre, digamos, o sea, lo difícil que es para ella convivir con su suegra, con ese marido con el que ya parece que no están las cosas bien, y en un país cuya lengua ella no domina. Y bueno, con algunas cuestiones también eh, un poco asfixiantes respecto del ambiente y de la casa. A mí se me ocurre esta historia estando en Francia. No es autobiográfica en absoluto, yo nunca me casé, y muchísimo menos con un francés, pero quiero decir, se me ocurre estando, no por nada, pero se me ocurre estando en Francia, mirando por la ventana la nieve, en un pueblo perdido de Normandía, mirando por la ventana la nieve y pensando, Dios mío, no sé, me quiero ir al Caribe. Y ahí se me ocurre toda esta historia que la resumo así, pero es muy asfixiante y bueno. Y a medida que la empiezo a, a escribir y a palpar también, ¿no? Y a imaginar, sí, se me viene todo el tiempo o invoco permanentemente la película Repulsión de Polanski, ¿no? Todo, de hecho, pero por cosas que me iban surgiendo en la propia novela me remitían todo el tiempo a esa película. O sea que ahí sí fue una experiencia de escritura de un libro teniendo como referente, si se Ujú, quiere, a una película. Em, no sé, no me volvió a pasar. Después cuando realmente cuando el cine creo que participa en mi producción de escritura es en la otra producción, en la producción de los álbumes ilustrados. ujú, Que para mí un álbum ilustrado, eh, todos los que realicé, algunos están publicados, pero la mayoría no, tengo varios inéditos con diferentes ilustradoras, son, yo me siento mucho más una directora de cine que una escritora. O ujú, sea, quiero decir, es algo que yo veo, no es el texto es absolutamente lo de menos. O sea, después lo escribo en un Word, evidentemente, porque se lo tengo que pasar a la ilustradora, pero ese Word solo no dice nada, porque quizás ujú. son 3 palabras además. O sea, digo, ese Word no dice nada, lo que dice es yo necesito juntarme en un café con ella y explicarle el proyecto y decirle dónde va la cámara, o sea, qué veo y qué no veo. Después, por supuesto, no le doy instrucciones, o sea, ahí ya no soy más la directora, digo, ahí ya es un trabajo en equipo donde además confío 100% en el trabajo del ilustrador y después en tal caso si me devuelve algo que no lo veo nada claro, le digo, esto no lo veo para nada, pero normalmente, bueno, tengo 2 o 3 colegas con las que trabajo habitualmente y nos conocemos mucho y nos entendemos mucho y yo ya sé y nos complementamos, o sea, de pronto yo vi algo, pero ella me devuelve, me triplica la apuesta, ¿no? O sea, quiero decir, y convierte, bueno, suceden cosas maravillosas, o sea, el Ujú. álbum se trata de eso, de que de pronto a partir de la ilustración contaste una historia. Bueno, pero ahí sí, ¿no? Es como realmente ver una historia y verla en términos de cámara, o sea, de enfoque, o sea, Ujú. de dónde poner la cámara incluso, o sea, lo veo, ahí lo veo claro, es como, creo que la ilustración, o sea, esto está así, esto está así, ¿no? La cámara está detrás de la nena, o sea, hay que ponerla. Entonces, bueno, eh, sí, ahí soy la directora frustrada que no pude ser. Eso que comentas concuerda con algunas de las conversaciones que he tenido con autoras de libros, de álbumes, aquí en el canal también, y dicen más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en algunos casos, algunas de ellas tienen más o menos contacto con el ilustrador o con la ilustradora, pero en tu caso parece que es casi como un trabajo en equipo, ¿no? Sí, cuando en estos proyectos que a mí se me ocurren y que hacemos por amor al arte, porque después de hecho no sabemos si alguien nos lo va a publicar o no. Otra situación diferente es, por ejemplo, uno de los libros publicados que tengo infantiles se llama A los Altos. Eso es un cuento que yo escribí sobre un canguro que se va. eh, bueno, yo eso lo escribí en un Word, lo entregué a la editorial
a la editorial le encantó, llamó por teléfono a una ilustradora que yo no conozco y la ilustradora hizo lo que tenía que hacer y arregló todo con los editores Ujú, eventualmente. Y yo no participé nada. Pero yo eso no lo considero un álbum. ujú, Eh, no lo considero un álbum ilustrado, considero que es un cuento ilustrado, que son cosas muy diferentes. No es un álbum, porque para mí, para que un álbum funcione realmente, tiene que estar este trabajo en equipo, porque el texto y la imagen cuentan conjuntamente y además no deberían decir lo mismo. O sea, digo, si lo va a decir la imagen, que el texto se calle, o si lo va a decir el texto, que la imagen se calle, ¿no? Porque si no es una reiteración que no tiene ningún sentido. Bueno, todo ese trabajo que es muy fino y muy difícil, sí, para mí se hace en equipo. Entonces, sí, los demás proyectos, que son los que a mí se me ocurren tirada en el sofá y se me viene una idea, casi siempre es visual, es de álbum, y entonces yo no llamo una editorial, o sea, yo a quien quiero llamar es a una ilustradora, y lo hago con ella si quiere, y si no quiere no hago nada, y punto, porque yo sola no lo puedo resolver, no ilustro nada. Em, pero, pero, pero va por ahí sí es un trabajo absolutamente en conjunto. Súper, sí. Preparando un poco la conversación, Florencia, veo que en el 2013 te asientas en Madrid, te estableces en la capital de España y me pregunto qué razones hubo para ello, si quieres hablar de eso y qué ha supuesto para ti radicarte en Europa. Em, yo vivo, vivo ensayando respuestas a por qué me fui. Algunas, en algunas miento y en otras digo la verdad, además. Así que todavía no decidí cuál te voy a decir. No, podrían ser muchas las razones. Em, yo, o sea, por un lado creo que de, me hubiera ido de cualquier sitio. O sea, es como que está en mi ADN no, o sea, llegó un momento de mi vida que no concebí vivir en el sitio donde había nacido y creo que Ujú, esto me habría pasado aunque hubiera nacido en Estados Unidos o en cualquier sitio. Es decir, no le veía mucho sentido a vivir en la ciudad, por lo menos en la que había nacido. O sea, era como, bueno, esto ya me lo conozco, quiero salir a explorar el mundo. Por otro lado, también una necesidad o un impulso muy fuerte por viajar. Y en ese sentido, vivir en Buenos Aires es algo muy incómodo para poder hacer realidad ese sueño, por decirlo de alguna manera. O sea, es geográficamente muy incómodo y eso acarrea que por lo tanto sea económicamente ujú. muy complicado viajar al extranjero, sumado a que, bueno, todo es económicamente muy complicado en la Argentina. Lo digo ahora que estoy aquí hace 2 meses. Entonces, digamos, la vida que me esperaba en Buenos Aires a mí me parecía una mierda, dicho rápidamente. Me parecía que se iba a limitar o que iba a tener ciertas limitaciones que yo no me iba a bancar, como diríamos acá, que yo personalmente con mi personalidad no me las iba a bancar. Dicho esto, ahora cada vez que vengo me parece es una ciudad fascinante de la que solo me sale decir cosas buenas, aunque en este momento ya estoy en el tramo final de mi viaje y estoy un poco cansada y me quiero volver a casa, pero eh, solo puedo decir cosas buenas, es fascinante. Pero también creo que me fascina por esta posibilidad de entrar y salir. O sea, lo que a Ujú, mí y tiene que ver también quizá con lo que te contaba de la infancia. O sea, lo que a mí me asfixia completamente es esa sensación de no poder salir, ¿no? O sea, o tener que estar tachando los días para poder salir, ¿no? Salir de la infancia o salir del país. Es como, y bueno, y ahora claramente al vivir allá el puente ya está absolutamente construido. Bueno, siempre tampoco es al lado, o sea, es difícil poder venir, pero ahora es el lugar del que me voy, no es el lugar en el que vivo, ¿no? Es el lugar del que me voy para volver a casa. Para mí, mi casa ya es España. Para bien o para mal, con cosas que me gustan, con cosas que no me gustan, pero mi casa ya es España y me planto absolutamente en esa situación y en esa decisión, que fue una decisión tomada muy a conciencia.
Y por otro lado, esto que luego espero que no lo vea mi familia, a mí me gusta vivir lejos de la familia. Es otra de las razones. O sea, yo quizá, y a veces frente a ciertas situaciones, después le digo al psicoanalista, ahora me acuerdo de por qué me fui, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta vivir, sí, sí, lejos, vuelvo como esta independencia o libertad, ¿no? Que tanto añoraba en la infancia y que me parece que todo lo que hice después en la vida fue ir a por ello, con el precio que se paga. O sea, quiero decir que es altísimo Ujú. y que a veces de fuera parece, bueno, qué fácil, ¿no? O sea, te vas y... No, no, yo creo que es un precio altísimo, pero bueno, en la medida en que uno puede, elige cuáles precios pagar y cuáles no, y yo elijo este y lo reelijo cada día, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, son esas las razones. Sí, yo me veo muy reconocido en lo que comentas y al leer la novela, la versión extranjera de la que vamos a hablar ahora, yo sabía que iba a ser así, además, que en la conversación iba a salir algo así y que ibas a decir algo más o menos semejante a lo que yo más o menos reconozco en mi propia vida, porque yo cuando vuelvo a Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, después de muchos años, bueno, décadas ya viviendo en los Estados Unidos, pues veo Vigo con otros ojos diferentes, a veces de una manera positiva, de otra negativa también, y supongo que eso también te pasa a ti cuando vuelves a Buenos Aires. Ves esa ciudad con otros ojos, incluso esos lugares que te acercan a tu pasado. Sí, sí, totalmente. O sea, sí, por eso qué necesario que es salir para poder tomar distancia y poder ver de otra manera. Sí, totalmente. De hecho, yo realmente creo que las cosas que me fascinan de Buenos Aires cada vez que vengo aquí, que disfruto mucho, si viviera permanentemente aquí no las disfrutaría de esa Ujú, manera y no sé si me fascinarían tanto. De hecho, me habían cansado ya. También es una ciudad, esta en concreto, considero, es una ciudad específicamente muy, bueno, muy pasional, muy intensa, y entonces tiene la característica, es fácil que te agote, que te canse. Yo ahora en este viaje estoy llevando un archivo de notas de todas las frases que capto en la calle que la gente dice. Claro, y digo, claro, de esto hablan en la calle, o sea, sin excepción, o sea, todo lo que dicen es de una intensidad y siempre está relacionado o con la situación económica, con la situación del país, ¿no? Entonces, bueno, voy captando, eh, sí, todo una idiosincrasia ujú, que te puede hartar, o sea, que realmente te puede hartar excepto que te vayas y que vengas cada tanto y entonces, bueno, ahí es más fácil, ¿no? O sea, sí, sí, bueno, lo que da la distancia, que es poder disfrutar después las cosas de otra manera, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, totalmente estoy muy de acuerdo. Hemos mencionado algunos de los libros que has publicado y uno de ellos es el que yo he leído, que aquí tengo y que muestro a cámara, que se titula La versión extranjera, del año 2019. Ganaste con este libro un premio de novela en Barbastro, en Huesca, en España, y es la novela que yo he leído y me ha parecido realmente, y te lo digo ya desde el principio, excelente, una novela que me ha gustado mucho y que además quiero leer otra vez. Creo que no es suficiente leerla una sola vez por diferentes razones que podemos comentar también. ¿Cómo surgió la idea originalmente para escribir esta novela y cómo fue avanzando el proceso de escritura? Porque por muchas razones no me parece una novela que sea fácil escribir. No es una novela tampoco que sea fácil leer tampoco. Por eso No, digo que es necesario leer más de una vez. Pero, ¿cómo surgió esta idea para la versión extranjera? no sé si me acuerdo. A ver, yo creo que tiene un tema, vamos a decir, esa novela, que en algún punto creo que también es el tema de la que ya mencioné, la de Francia, ¿no? Esta que comenté un poquito el argumento, que es la huésped. Ujú, Y que si se quiere, es el tema de todo, casi todo lo que escribo, que sería el tema de la lengua, del lenguaje, ¿no? Como, digo, como un tema muy, muy amplio, donde
Pero bueno, en estas dos, digamos, yo creo que ese tema está siempre, en estas dos en concreto, bastante más localizado o ubicado en toda esta cuestión de la extranjeridad o del ser extranjero, ¿no? Ujú, Ya había comentado en esta de Francia, la extranjera que se va a vivir a Francia. Y aquí es un poco esta extranjeridad que excede a las cuestiones geográficas, eh, pero bueno, es un poco esta extranjeridad ¿no? También una mujer que se va a vivir a España, pero que se va a Estados Unidos a visitar a su hermano y a su madre que viven allí. Y entonces, de nuevo, ¿no? Todo un problema con la lengua, pero con la lengua, sí, en primera línea sería con el idioma, simplemente por el inglés y ciertas tensiones que eso genera entre el castellano y el inglés, pero luego sería un problema con la lengua mucho más allá del inglés, hasta que un poco la apuesta que hace esta novela es pensar o reflexionar si acaso la atención siempre no será con la lengua materna. ujú. Eh, que un poco mi idea va por ahí. Em, entonces, yo cuando se me ocurrió escribir esta novela, en realidad fue una necesidad muy fuerte de hablar de eso. O sea, digamos, cada vez más encuentro que para mí la literatura es precisamente siempre hablar de eso. O sea, siempre la literatura es un problema con la lengua, Ujú, ¿no? O sea, dicho de alguna manera sería como, es que en realidad el propio acto literario o el propio hecho o de escribir literariamente, si se quiere, como para acotarlo y que no sea tan amplio, es una disputa con la lengua. Porque habría como una lengua que no es suficiente o que no alcanza para decir lo que se quiere decir. Entonces, al final, esa cuestión metaliteraria está en todo lo que escribo, porque esa es ujú, una reflexión sobre la propia escritura que me parece que, de manera más evidente o no, en mis diferentes obras está siempre. Claro, cuando yo tengo la pulsión de escribir sobre eso, en verdad. El argumento más cómodo que se me ocurre y que me queda para escribir sobre eso es precisamente inventar una trama donde eso mismo que pasa en el artefacto literario pase a nivel humano, digamos, ¿no? ujú, Es como la manera más fácil de resolverlo. Entonces, así es que invento esta historia, que también es una historia que no es autobiográfica en ningún punto, donde está, bueno, en ningún punto digo, en los hechos ujú, biográficos de los ujú, personajes no son mis hechos biográficos. Después, por supuesto, claro que estoy yo ahí, ¿no? O sea, con estas obsesiones y estas problemáticas, pero entonces se me ocurre inventar esta historia. Al principio no la tenía nada claro, no tenía nada clara la historia y pensé más en términos de una pareja. Pero después me di cuenta de que eso ya lo había escrito en La Huésped, de que se iba a parecer mucho, y vi clara la relación hermana-hermano, creo que con la ayuda de Marguerite Duras, que es ujú, una de las grandes escritoras que leo. em, Y sí, no sé si fue la lectura de algún libro en concreto, Dique contra el Pacífico o el que sea, em, pero ahí fue cuando dije, no, ya, porque hasta no ver la historia yo no me siento a escribir, digamos, o sea, para cuando me senté a escribir en el ordenador yo ya lo tengo todo más o menos, no tengo idea por dónde va a ir la historia, pero digo, yo ya sé que la voz de mi narradora y el argumento gordo, digamos, el argumento de base. Después, bueno, después pasa todo lo que pasa y no tenía idea tampoco de esta estructura dividida en dos partes, donde la segunda parte iba a ser una verborragia y un vómito de la primera, bueno. Em, que ahora me puedo referir un poco a eso, pero bueno, eso, entonces, realmente ahí es cuando veo como la estructura familiar que va a armar la novela, la figura de la madre, bueno, para mí es central, ¿no? Mi novela anterior se llama Madre Mía. ujú. Mm, mm,
vivo prácticamente de dar talleres y cursos sobre la relación madres e hijas en la literatura, es de un poco en lo que me especializo, es en lo que más investigo. Bueno, la figura de la madre me interesa especialmente. Entonces la madre no iba a faltar. y, y bueno, y una vez que ya vi la composición familiar, después fue sentarse a escribir y derivó, que es la manera en que yo escribo. Ahí sí que realmente voy absolutamente a ciegas y me dejo llevar y derivó por donde derivó. Y cuando terminé de escribir la novela, que es la primera parte nada más, me di cuenta, por un lado, de que era súper breve. Yo tengo una tendencia a escribir muy breve porque siento que se escribe con todo lo que no se dice, con lo cual, con lo cual es la economía de palabras absoluta, con lo cual es realmente de una intensidad, creo, muy fuerte, pero de una economía también, de una economía de palabras muy fuerte. Entonces, bueno, vi que era realmente corta, entre otras cuestiones, con esa extensión no podía enviarla al concurso, porque el concurso pedía un mínimo de tantas páginas. Me había puesto como objetivo enviarla al concurso porque me pareció que podía estar bien y por ponerme un deadline, ¿no? Y por jugar con estas cuestiones que a veces nos inventamos como excusa para terminar de escribir. Y ahí dije, claro, pero no solo que es muy breve, sino que falta duplicar la apuesta. O sea, acá lo que falta escribir es la segunda parte, o sea, donde vuelva a contar todo para demostrar que aún así jamás será suficiente. O sea, que puedo contar una misma historia 100 veces, que por un lado nunca van a ser idénticas, aunque se parezcan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo me pasa algo y te lo cuento y a la noche se lo cuento a otra persona y mañana otra? Los tres relatos van a ser diferentes. ¿No? Digo, por esto del lenguaje. Entonces era como una manera de seguir mostrando, bueno, el lenguaje te va a hacer trampas siempre. O sea, sí, inténtalo una y mil veces, haz lo que quieras, que va a fracasar el relato, ¿no? Entonces ahí es cuando se me ocurre esta segunda parte donde vuelve a contar exactamente lo que dice la primera, aunque de exacto no tiene nada, hay algunas variables, pero además con otra potencia, digamos, o con otra, si bien la primera parte es como en un formato más de diario o algo así, esta segunda es un formato más de eh, monólogo interior o, bueno, o vómito, le digo yo. No, ¿No? eso me parece muy interesante porque también tiene un poco que ver con la relación entre el presente y el pasado, porque da la sensación de que la primera versión, como dices, es casi como un diario más o menos narrado en el presente, bueno, más o menos cercano, mientras que la segunda versión parece más retrospectiva, como una especie de rememoración de lo que ha ocurrido con un cierto paso de tiempo y además con lo que en inglés se llama el stream of consciousness o corriente de conciencia o monólogo interior o todo eso, que yo creo que lo que hace es añadir una nueva capa retrospectiva a la historia que hace que la historia de alguna manera se complete, pero al mismo tiempo quede todavía más incompleta. No sé cómo explicarlo, pero me da esa sensación al terminar de leer la novela. Claro, claro, pero bueno, para mí es genial que dé esa sensación, porque claro que queda todavía más incompleta, porque es precisamente lo que digo, o sea, es precisamente escribirla de nuevo solo para demostrar que era todo absurdo, que quizás no tenía, o sea, que ninguna cuenta nada, ¿no? Que, quiero decir, o sea, que si pongo una tercera y una cuarta, cada vez restaría más, creo. Porque precisamente es como la acumulación de versiones, por eso también se llama la versión extranjera, la acumulación de, aunque las versiones son de la misma persona, eso es interesante, no versión en el sentido de Y yo las tengo dos mi versión, cronológicas también, ¿no? también, también. Sí, sí, sí. Bueno, esto que dices del tiempo también es muy interesante, porque es cierto que la primera parte, por esta naturaleza más de diario, estaría sucediendo, ¿no? Ella lo estaría escribiendo en el mientras tanto, mientras que en la segunda ya pasó. O sea, es como si termina el diario y necesita rememorar todo, ¿no? Podría ser algo así, no sé, ni yo lo tengo claro, pero da igual. O sea, en la segunda ella ya está, su presente es posterior a toda la historia. Entonces sí, son posiciones respecto del aquí y ahora, digamos, de las coordenadas de la novela, son posiciones diferentes de la voz de la narradora. Una lo está viviendo y la otra ya está en el final de la línea.
con este juego también que tiene de que habría un día decisivo, el día 18, no me acuerdo cuál era, o el 19 o no sé qué, en el que culminaría la cuestión, pero ese día nunca se llega, ¿no? Como un día metáfora, ¿no? Como si hubiera algo de eso de concretar algo y de finalizar algo que es del orden de lo imposible. Pero todo esto armado con el entretejido del lenguaje, que es la materia de lo imposible. Digamos, esa es la apuesta literaria. Que es que, bueno, que sale mejor o peor, pero la apuesta es esa, es como apostar por narrar y versionar un hecho que por traumático, ¿no? Que es el que ella quiere narrar, que tiene que ver con el incesto, vamos a decirlo. O sea, un hecho que por traumático sería difícil de pronunciar, pero que habría algo más, o sea, no es solo por eso, ¿no? Que habría algo que, o sea, o cómo llevar el acontecimiento a la palabra también podría ser la pregunta, ¿no? Sí, la relación además que mencionabas antes con Marguerite Duras es muy interesante. No es algo en lo que yo hubiese pensado al leer la novela, pero ahora que lo comentas me parece no solo evidente, sino también muy relevante en este caso. Y además lingüísticamente, como decías anteriormente, la idea de la lengua y lo lingüístico es muy importante en esta obra y por lo que comentas también en otras obras que has escrito y que yo espero leer en un futuro. Pero lingüísticamente me parece una novela muy interesante porque trata de alguna manera de verbalizar aquello que o no se puede o no se desea verbalizar. Y entonces está hablando, como se dice en inglés, around, ¿no? O sea, alrededor de la historia, pero sin realmente nombrarla exactamente por diferentes razones. Eso me parece uno de los elementos más interesantes de la novela y me parece algo también bastante difícil de conseguir literaria o lingüísticamente. Sí, para mí, por eso digo como que a mí todo esto me pasa en los dos planos, o sea, me pasa como en el plano de la historia, pero me pasa en el plano de la escritura. A mí, Florencia como escritora, entonces siempre porque realmente para mí este escribir around, o sea, este de estar rodeando la cuestión, para mí, en mi experiencia de escritura, es la escritura. O sea, y es donde yo quiero como a lo que yo quiero apostar. Digo, porque si quiero escribir, un poco mi búsqueda estética es que si yo decido escribir que a un perro le duele una pata, voy a escribir cualquier cosa menos al perro le duele la pata, ¿no? O sea, entonces, ante esa apuesta es cómo ir armando la cuestión sin, sin tener que ir a la palabra precisa, que por otra parte nunca es precisa o que por precisa lo arruinaría un poco, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde se entreteje un poco como una decisión estilística, si se quiere, con el argumento y con lo que les pasa a los personajes, ¿no? Porque a los personajes les pasa algo del orden. Es como si a mi personaje le pasara con su experiencia y su familia y su necesidad de contar la historia, lo que a mí me pasa con mi necesidad de escritora de contar eso, ¿no? Entonces, ella tiene esta cuestión, ella quiere poder decirle al hermano o que el hermano diga no se sabe qué, ¿no? O sea, porque eso es lo interesante también, que me parece que en realidad pienso que los vínculos humanos lo que tienen de fascinante es esto, este punto eh, donde habría algo que nunca terminamos de decir y que el deseo se sostiene quizá precisamente ahí, ¿no? En este tratar de decir, tratar de decir. Si lográramos decir, no sé qué desearíamos, o sea, también me pregunto un poco eso. Entonces, bueno, ella quiere decir algo que no lo dice nunca, que no lo puede decir, que no se sabe por qué, que lo rodea, que lo bordea, lo invita al hermano a que pronuncie, el hermano está en su mundo,
que desconocemos, además porque todo está contado desde el punto de vista de ella, por lo Ujú, tanto no sabemos lo que le pasa a él, excepto lo que ella dice que le pasa a él, bueno, ¿qué le pasa? Excepto lo que ella puede como describir que veo que él hace. Y, y bueno, todo, además sí, con una tensión sexual también incluso y con, eh, bueno, con el cuerpo también muy ujú, puesto en juego, que me parece que también es interesante. Eh, y bueno, y ahí es como este fracaso y lleva un poco a la reflexión, ¿no? Digo, ya está esta reflexión hecha de manera literal de, bueno, ya no es un problema del inglés, además que entre ellos dos no se tienen que comunicar en inglés, el inglés aparece para molestar como en relación a la cuñada, ¿no? Que es la esposa del hermano, y, y otros personajes, pero bueno, sí que a ella el extrañamiento se duplica. Esto es interesante también, ¿no? Cuando hay un familiar, bueno, vos vivís en el extranjero, yo vivo en el extranjero, cómo se pone en juego, cómo alguien muy familiar, alguien de la familia se les vuelve extraño por haberse ido al extranjero, ¿no? Y de ujú, pronto ujú. el hablar otra lengua, bueno, yo cuando hago mis esfuerzos porque no se me escape ningún españolismo acá. Y no porque y ahora estoy hablando súper argentino. Si esta entrevista me la hacías mientras yo estaba en Madrid, seguramente tenía otros. Ahora justo estoy súper contaminada con el argentino y debo tener un acentazo del cual no soy consciente. Pero cuando vivo allá lo tengo menos marcado y se me pegan un montón de modismos de Mm, España y conjugo los verbos como los conjugamos allá y hago un montón de cosas que soy un extraterrestre para mi hermana. O sea, como diciendo, pero ¿quién sos? No el tema de la identidad, o sea, ¿quién sos? ¿No? ¿Desde cuándo hablas así? Y eso es, eh, mm, lo veo también en muchas otras obras. Justo estuve yendo muchísimo al teatro acá en Buenos Aires y lo vi en varias. O sea, cómo aparece este tema de, eh, sí, el extrañamiento cuando alguien muy cercano se extraña precisamente en el extranjero. ujú. Eso creo que también es un tema que me interesa y que está en la novela. Sí, a mí eso me pasa mucho con el inglés, cuando vuelvo a España y mis amigos de siempre me dicen que hablo de manera diferente y yo no me doy cuenta de esto. Y quizá mis padres, porque hablo continuamente con ellos a través de las redes sociales y Skype y todas estas cosas, tampoco se dan cuenta, ¿no? Pero es algo que evidentemente está ahí y que es producto de, bueno, pues 20 años de vivir en el extranjero, con otros códigos lingüísticos, otros códigos sociales y otros hábitos también, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante también en la novela porque la novela habla, desde mi punto de vista, o aborda las dificultades que existen en las relaciones familiares, en particular. Yo creo que los problemas de las expectativas y de la comunicación o falta de comunicación. Y esa comunicación se realiza a través del lenguaje. Entonces, en estas relaciones familiares también es importante lo que se dice, lo que no se dice, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Y yo creo que eso también está de alguna manera dramatizado en esta novela. Sí, también está toda la idea sin decirse la palabra en ningún momento, creo, si mal no recuerdo, toda la idea del tabú, Ujú, ¿no? Y de, digo, que es como que al interior de la familia siempre hay un tema que es medio tabú. La familia tiene la capacidad de armar ese tipo de cosas. ujú. O más de Y, uno, ¿no? o más de uno, más de uno. Y luego también la familia es un campo muy fértil para armar otra de estas maniobras que tiene que ver con las leyendas, digamos, Ujú, como con ciertos relatos que circulan al interior de una familia y que se dan por ciertos, por ujú, decir, ¿no? Y que son fábulas. Digo, nos da igual la verdad o la mentira, no, pero digo que cómo las familias crean ficciones. ujú, Em, bueno, entonces sí, me parece, por eso a mí la familia es un núcleo o una institución incluso que siempre me interesa explorar, porque me ujú, parece que en las familias es todo
todo está al límite del desastre. O sea, es realmente el campo de batalla donde, sí, donde todas las condiciones están dadas para que todo salga mal, digamos, para el desastre, realmente. Y que bueno, que por convenciones y demás cuestiones se mantienen las formas, a veces, y a veces no se mantienen. Y Claro, bueno. es además nuestro contexto más inmediato, ¿no? Un contexto personal, emocional, incluso en muchos casos geográfico, más inmediato y además obligado. Con lo cual, claro, ahí de nuevo esta idea de no poder elegir, de la que hablabas al principio, y tener que esperar y enfrentarse a este tipo de cosas también tiene su lugar, ¿no? Claro, claro, por eso digo, siempre es mejor ser adulta y vivir en el extranjero, a que ser niña y vivir con tu familia. Pero bueno, esa es mi opinión. Em, bueno, entonces sí, yo creo que en esta novela circula, o sea, está como todo el tiempo sobrevolando el tabú, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y las versiones también. Esto es algo, ahora justo voy a escribir un artículo sobre esto. em, Y es algo que yo ya sabía y que en este viaje confirmé absolutamente cómo cada miembro de la familia frente a un mismo episodio o hecho tiene versiones súper diferentes de la cuestión. Súper. En este viaje en concreto teníamos que hacer un trámite familiar y entonces yo llego primera y para no esperar en la calle me meto en el bar que está enfrente de esa oficina donde, según yo, fuimos 1000 veces a hacer ese trámite u otros similares, y en ese bar fui 1000 veces. Y le mando un WhatsApp a mi hermana y le pongo, te estoy esperando en el bar de enfrente. Y me ponen cuál. Le digo, en el de siempre, en el que siempre que hicimos estos trámites te esperé. Y me dice, ni nunca hicimos estos trámites, ni nunca esperé en un bar, no conozco, no sé qué bar me estás hablando. No, entonces dije, increíble, es fascinante. Es fascinante, a mí eso me fascina. Y realmente esa es su verdad. Y me da igual, quizás ella no entró a ese bar, yo tengo el recuerdo distorsionado y estuve con otra de mis hermanas en ese bar, quizás ella ese trámite no lo hizo nunca, me tocó siempre hacerlo, no sé, da igual. O quizás sí y lo tiene borrado y después, pero digo, esto sucede permanentemente con todo, ¿no? O sea, nuestra madre ya murió, pero siempre es, bueno, ¿te acordás cuando mamá tenía, no sé, no, ni tenía eso, ni, no, nada, nada, otra madre. Pero realmente, y siempre lo digo, tu madre es tu madre, la mía es la mía. O sea, es evidente que aunque haya sido la misma persona, ¿no? En lo subjetivo son madres absolutamente diferentes y es otra. Y bueno, y además es normal, ¿no? Porque cada uno hace la experiencia. Entonces, bueno, esta novela es eso también, ¿no? Porque es cómo cada uno de estos dos hermanos vivieron la adolescencia o la infancia con episodios que desde el punto de vista de ella son leídos con cierto filo de lo incestuoso, pero que ni siquiera ella está del todo convencida de esto, entre otras cosas porque no tiene la palabra, o sea, porque nunca le pone la palabra, y eso hace también como, ¿no? Como a fantasmar más la cuestión, digo, sin no ponerle lenguaje a las cosas es al final quedarte en el fantasma un poco. Y bueno, y por otro lado, como pareciera que él, ¿no? Por lo poco que vemos, lo poco que dice y lo poco que le responde o que no le responde, como pareciera que él tiene otra historia. Y con ciertas cosas que él le lanza, él dice cosas de ella que ella en ningún momento dice de sí misma, ¿no? Donde se insinúan, por ejemplo, trastornos alimenticios o otras cuestiones que para ella no son parte de la historia que ella quiere poner sobre la mesa. Y sin embargo, él cuando retruca, ¿no? Cuando tiene que responder, responde tirando esas otras cartas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Jugar la partida desde cada punto de vista, cada versión, te arma, te arma un juego diferente. Bueno, pero por volver a decir esto, que creo que igual ya quedó claro y que es un poco obvio, a mí mucho más, o sea, no me habría interesado en absoluto escribir la segunda parte con el punto de vista de él o la versión de él. No es eso lo que me desvela a mí en la vida. Por lo tanto, no iba a dedicar una novela a eso. Lo que a mí me desvela es que la misma persona, que la misma persona
tengamos esta falta de articulación entre mi versión y mi otra versión, y mi propia Sí, otra sí. versión, ¿no? En un segundo intento de decir, voy a decir otra cosa. Y eso me parece que es lo fascinante. Tampoco tenía la pregunta sobre la segunda parte en la lista de preguntas, o sea que no, esa pregunta no te la voy a hacer. Pero lo que sí me interesa, ya que hablas de las versiones, es que se le añade ya en el título de la obra la palabra extranjera a la palabra versión. Entonces tenemos el adjetivo extranjera con el sustantivo versión. Y claro, hemos dicho ya, y lo comentaste tú anteriormente, que se trata de un viaje de una narradora argentina que vive en España a los Estados Unidos, donde allí está su hermano casado con una mujer estadounidense, también está la madre de ambos viviendo allí. La versión extranjera, ¿qué nos dice la novela específicamente sobre la idea de ser o de sentirse extranjero o extranjera? ¿Es una cuestión puramente geográfica o va más allá? ¿Tiene que ver con la lengua? ¿Tiene que ver con las vivencias? Según podemos ver en esta novela, ¿cómo se podría definir esta idea de ser o de sentirse extranjero? O sea, por supuesto tiene que ver con lo geográfico y la extranjera también es el personaje que tengo en la primera novela, en La huésped, ¿no? Que se llama La huésped, pero se podría llamar La extranjera. De hecho, lo dudé mucho y estuve a punto de ponerle La extranjera y después decidí que me parecía que por mucha similitud con Camille, bueno, me quedé en La huésped. Pero es A una quien también novela se cita aquí, a Albert a Camus. quien también se cita y uno de mis grandes referentes Mm. literarios. Entonces, me interesa el tema de la extranjera por todo lo que ya vengo diciendo, o sea, por todo, incluso por yo misma serlo, ¿no? O sea, por yo misma ser extranjera eh, a estas alturas en todas partes. Extranjera en España porque soy argentina, extranjera en Argentina porque vivo en España, extranjera en todas partes. Llega un momento donde ni de aquí ni de allí, ¿no? O en este puente, este híbrido que es un poco raro, un poco confuso, que siempre me pone en tensión, que siempre me pone en tensión con la lengua, en qué hablo, en qué escribo. Ahora estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires en una mesa debatiendo precisamente eso, ¿no? O sea, en qué hablamos las escritoras que nos fuimos a vivir afuera o en qué escribimos, en qué castellano, ¿no? Hasta qué punto se nos contamina, no se nos contamina. Bueno, debatiendo eso, ya llevo 100.000 mesas debatiendo eso, no llego a ninguna conclusión y cada vez no sé menos sobre el tema. Entonces digo, la extranjeridad me interesa en términos geográficos y ahí se juega en términos geográficos, por supuesto. O sea, son todos extranjeros ahí. El hermano es extranjero en Estados Unidos, la madre es extranjera en Estados Unidos, ella es extranjera en España y también en Estados Unidos cuando va a visitarlos allí. La única que no era es la cuñada y la madre de la cuñada, ¿no? Estos personajes norteamericanos, bueno, que decido como jugar un poco con ellos y meterme ahí un poco con cierto estereotipo americano blanco y demás. Eh, pero luego el adjetivo, como bien dijiste, está en el título modificando a un sustantivo que es versión, no está modificando a ella, ¿no? A ninguno de los personajes. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a lo mismo, o sea, lo que es extranjera, literalmente, por lo menos en ese título, es la versión, ¿no? Eh, y la versión extranjera es esto, o sea, ser extranjera de tu propio relato, o sea, ser extranjera de tu propia historia, o ser extranjera de tu propia memoria, ¿no? Y tiene que ver con, con que con las dos, con lo que vengo diciendo, o sea, con que en algún punto tu propia vivencia se te extraña, ¿no? Hay un punto de extrañamiento o de extranjerización e incluso de fuga, de viaje, o sea, hay algo de tu historia que se escapa, que se va, que se exilia, que no es, no te pertenece ya, no queda en tu territorio, no puedes con ello. Y por otra parte, cómo se complejiza eso en el momento de ponerse en juego a través del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, cómo eso que se extranjeriza encima al tratar de ser dicho con esta lengua materna que siempre traiciona, o como dice Alejandra Pizarnik, que nos castra, ¿no? Dice, la lengua natal castra,
en uno de sus versos, bueno, cómo, qué hacemos con esa lengua natal que parecía que no sirve para nada, ¿no? Y que entonces al final te deja un poco, digo, no es un problema de que no sé un idioma para hablar, no, es que mi lengua natal es la que me va a estar castrando o me va a estar traicionando. Eso es para mí lo interesante y es el punto en el que yo quiero dar siempre. Después a veces doy más, a veces doy menos, a veces lo circundo, a veces me alejo y me retiro y digo, bueno, voy a escribir sobre otra cosa, pero es ese punto, el de la lengua natal, que falla, que tiene ahí una grieta, una fisura por donde se van a colar todos los significantes. Claro, precisamente yo me preguntaba por la relación entre ese sentirse extranjero, entre lo extranjero y la idea de extrañamiento, porque después de intentarlo en 2 ocasiones, la protagonista o narradora de esta novela no es necesariamente capaz de dar una versión fiable de lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, lo extranjero también, en cierto sentido, tiene que tener una relación con ese extrañamiento de estar en un lugar diferente, pero también de ser incapaz de, a través del lenguaje, que es prácticamente lo único que tenemos, dar una versión o ofrecer una versión fiable en la que no se amalgamen el presente y el pasado continuamente, sin que podamos saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, esa relación entre extranjero y extrañamiento me parece muy interesante en el contexto de esta novela. Sí, sí, y vuelvo, siempre cada cosa que me lanzás al final también me recuerda a la huésped y también, porque precisamente creo que también es el tema en la huésped, es el extrañamiento, o sea, como en la huésped me acuerdo claramente de tener la palabra extrañamiento puesta en la mente todo el tiempo mientras escribía esa novela, porque ahí, haciendo otro trabajo literario, lo que hago es que a ella se le vuelva extraño todo lo más cotidiano, o sea, una mesa se le hace un poco extraña y el marido, que es algo muy familiar, eh, bueno, empieza a metamorfosearse hasta ser convertido prácticamente en un animal. Y ella llega un momento de la historia donde ya se refiere a él como un animal y la comparación es con los animales, ¿no? Entonces, eso, cuando lo extraño se mete, ¿no? En lo más, bueno, que nos lleva un poco también nos acerca, si se quiere, a la idea de lo siniestro, ¿no? O sea, lo extraño metiéndose en lo cotidiano, metiéndose en lo familiar, ¿no? Sí, bueno, creo que en esta novela también claramente ese extrañamiento está, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Se le hace muy, por ejemplo, a ella se le hace muy extraño, muy extranjero su hermano, pero casi como si fuera una traición a la patria, a la familia, ¿no? A la madre, a la lengua madre, a la patria, a todos, a madre en este sentido también, no solo a la madre física. Sí, y además una de las primeras cosas que uno se da de las que uno se da cuenta al leer la novela es que tenemos a una narradora, tenemos a su madre y tenemos a su hermano, y estos personajes no tienen un nombre propio, ¿no? Quiero decir que yo siempre en mis clases de literatura en la universidad le digo a los estudiantes, tengan ustedes cuidado cuando el nombre de un personaje sea específicamente este nombre que signifique algo, pero también tengan cuidado y vayan pues con pies de plomo leyendo el texto cuando haya personajes que no tienen realmente un nombre propio. Tenemos a la narradora, tenemos al hermano, que además no es el hermano o mi hermano, sino simplemente hermano y madre, no necesariamente mamá o mi madre. Eh, ¿Por qué los personajes no tienen nombre propio? ¿Hay alguna razón en particular o es que se trata de dar una cierta universalidad a esta historia a través de evitar los nombres propios para los personajes? No, no sé, no lo pensé en términos de universalidad. O sea, a mí no me gusta mucho bautizar a los personajes con Mm, nombres. Es algo que no me sale, me parece arbitrario. O sea, ¿por qué se llamaría Luis y no Juan, Pepe, Pedro? No sé, es como que no termino
de encontrar. Ahora el tema del nombre propio me obsesiona mucho, estoy leyendo sobre eso, estoy escribiendo algo sobre eso y, y cada vez lo veo más claro. Es un tema peliagudo, que, digo, es un tema que tiene que ver con la identidad, que lanza un montón de cuestiones. Bueno, dicho esto, por supuesto que como escritora podría bautizar, o sea, podría ponerles nombres a mis personajes. Creo que me siento mucho más cómoda llamándolos por la posición que cumplen dentro de la familia, porque es una manera de remarcar, en este caso la versión extranjera, es una manera de remarcar eso, la posición dentro de la familia y por lo tanto de resaltar sí, de resaltar que la familia es un núcleo que me interesa mucho poner en el centro de la historia. Y entonces me da igual cómo se llame la madre, es madre. Y también creo que al quitarle el adjetivo posesivo o el que sea, o cualquier artículo, lo que sea, que directamente sea madre, le da una fuerza e incluso cierta incomodidad. También he tenido como devoluciones de lectores de me molestaba mucho esto de hermano, madre, ¿no? Pone como una cosa medio de, no sé si es solemne o qué, pero una barrera, y a mí me encanta incomodar al lector, o sea, yo si te sentís incómodo, para mí la novela funciona mucho mejor que si estás cómodo. Entonces, digo, sí, que mi escritura sea áspera es uno de mis objetivos, tampoco lo hago tan a conciencia, pero después si lo pienso un poco y veo que va por el lado de lo incómodo, de la aspereza, me siento más satisfecha que si me dijeran que fue placentera la lectura. Entonces, bueno, creo que sí, que también es como tajante eh, y que te aparta un poco, es como si te pusiera una mano, ¿no? Y pusiera una distancia ahí. Y bueno, y luego insisto, por las posiciones, o sea, hermano, que además, ¿no? Porque luego también está esta figura del hermano casi padre, eh, muy, si es un triángulo, él estaría, me parece que en el vértice de arriba. Entonces, son como un poco las posiciones del juego. Creo que es más interesante mencionarlos así e imaginarlos en este tablero, si se quiere, con las posiciones que tienen que ocupar, eh, que ponerles un nombre donde ya... Además el nombre es algo del otro, ¿no? Aunque siempre se pone en juego cómo te nombran, es algo del otro. Y yo, en esta historia contada tan desde ella, a mí no me interesa ponerle algo al otro que sea tan del otro sin pasar por ella, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a llamar Mario si eso es algo absolutamente externo a ella? Que sea su hermano no es externo a ella, porque es hermano en relación a ella. Mario no es en relación a ella, es en relación a él mismo. Entonces, y madre lo mismo, ¿no? O sea, es madre en relación a ella y a él, bueno, es la madre. Eh, de hecho, los otros dos personajes sí que tienen, bueno, por lo menos la madre de la esposa del hermano tiene nombre. La esposa del También, hermano también el creo que amigo, no. bueno, Casey también. Por eso, Casey, todos los demás tienen nombre, porque Eso me da los hace, igual, eso los porque hace ahí no se juega nada. de alguna manera los hace personajes más secundarios por tener nombre. Sí, sí, por supuesto, claro, sí, 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 sí. Es como yo de fútbol no sé nada, pero como acá en Argentina siempre usan metáforas de fútbol, voy a tratar de decir alguna. Es como los jugadores, no sé, los delanteros y después los que están atrás. Bueno, es un poco así. Los que están en el banquillo esperando para salir, quizá. Sí, bueno, no, yo estaba pensando todos los que están en la cancha, pero como no sé cómo se llaman, unos atacan, otros defienden, ¿no? Defensor. Bueno, no sé, igual, X, como sea. Hay unos secundarios y hay unos principales, que de todos modos los principales es el triángulo, insisto, es el hermano, la madre y ella. Y no tienen nombre esos. No, no tienen nombre porque son eso, porque me interesa esa posición que ocupan en el terreno de juego.
Para ir terminando la charla, porque realmente yo tengo temas suficientes para seguir aquí hablando quizá un par de horas más, pero para ir cerrando un poco esta conversación, Florencia, mencionabas que algunas de tus lecturas pues de adolescencia y quizá un poco después tenían que ver con los libros de psicoanálisis de tu madre. Y me pregunto si los psicoanalíticos, si eso de alguna manera, aunque sea retrospectivamente, ha tenido algún tipo de influencia en tu forma de escribir prosa, porque hemos hablado de la importancia de la poesía, que en cierto modo parte de esta novela también tiene su parte de prosa poética, y me pregunto si el psicoanálisis o lo que tiene que ver con la psicología puede haber tenido también algún tipo de huella en tu manera de escribir literatura. Sí, súper. Mucho, mucha. Y no retrospectivamente, o sea, la tiene. O sea, yo estoy absolutamente vinculada al psicoanálisis ahora también. Siempre vivo Ujú, vinculada al psicoanálisis. Esto es de formación de nacimiento. O sea, esto es no solo la familia, sino la ciudad en la que nací. Aquí la gente va al psicoanalista más que al gimnasio, ¿no? O sea, claramente esto que parece un chiste y no sé qué, esto es un poco así, de verdad. Yo me psicoanalizo hace 100.000 años, con un psicoanalista argentino, por supuesto. Aquí soy muy nacionalista. Y lo hago por Zoom, excepto cuando estoy en Buenos Aires, que voy al diván, ¿no? Entonces, eh, yo pienso, o sea, toda mi reflexión personal y sobre la literatura también está atravesada por el psicoanálisis. ujú, A mí, como un poco mi formación teórico-filosófica está muy vinculada al psicoanálisis. Y cuando escribo, estoy absolutamente atravesada por el psicoanálisis. Y cuando escribo poesía, mucho más. Ahí ya directamente no es que es algo que está en el inconsciente o que está ahí al fondo o detrás, sino algo que pongo en primera línea y, y hasta me pregunto si lo que escribo no es sobre psicoanálisis, o sea, ujú. si esos poemas no tratan de eso en realidad, después con las excusas que sean, ¿no? O sea, mi último libro de poemas es sobre la casa, si se quiere, el tema es la casa, la caída de la casa, la construcción de la casa, pero casi todos los versos están pensados a partir del psicoanálisis. E incluso te diría que muchos se me ocurren o me vienen después de una sesión de Ujú, psicoanálisis. O ujú. sea, donde yo termino de poder nombrar algo que siempre es innombrable, pero poder nombrar algo o acercarme a algo. Y es que la poesía bueno, esto está lleno de estupendo. Se cortó, me parece. No, Hola, creo hola. Ahora sí. ahí está, sí. Se me había congelado la imagen. Vale. Bueno, eso, este cruce entre poesía y psicoanálisis a mí me interesa especialmente, pero también entre literatura y psicoanálisis. Y bueno, sí, incluso alguna vez preparé algunas charlas al respecto para la Escuela Lacaniana en Madrid y demás. O sea que sí, trabajo activamente pensando en eso, no es algo que simplemente es un residuo de la infancia, es algo de mi presente, o sea, es algo de toda la vida, por supuesto, sí, algo se arrastra desde la infancia, eh, pero me atraviesa activamente, o sea, soy absolutamente, trabajo con eso, quiero decir. Ujú. Y qué relación hay entre los talleres de escritura creativa que tú diriges y tu propia creación literaria? ¿Hay alguna, es una relación bidireccional? Es decir, está una cosa informada por la otra, pero al mismo tiempo también hay huellas de ello en tu literatura? ¿O cómo, qué papel tiene esa actividad profesional en tu obra creativa?
Em, yo doy como dos tipos de talleres, o sea, doy algunos monográficos con temas que me interesan especialmente, ¿no? Que son sobre todo la relación madre-hija y el tema, bueno, ahora estoy trabajando menos en esto, pero trabajé muchísimo en esto, el tema de la enfermedad en la literatura. Em, que de alguna manera también sería el tema, el cuerpo, cómo aparece el cuerpo en la literatura. Esos son como algunos talleres que doy y por supuesto eso sí es un ida y vuelta, eso sí alimenta mi escritura, investigar para ello o preparar las clases de alguna manera es investigar para lo que estoy escribiendo, o sea, esas son las dos caras de una misma moneda. Cuando doy los otros talleres, los que serían más técnicos, o sea, sobre ningún tema en específico, sino taller de escritura creativa, taller de novela, ¿no? O sea, algunos taller de relato breve. Bueno, ahí creo que siempre, o sea, siempre suma. Es un trabajo que me encanta hacer, porque en realidad en la lectura de los textos que envían los alumnos, en las correcciones, en revisar material teórico para explicarles algo, bueno, siempre todo suma, todo te devuelve algo que yo creo que aporta. A mí me aporta muchísimo, pero ahí la conexión no la siento tan directa ni tan de ida y vuelta o de cara y contra cara como me parece más evidente en los otros, ¿no? O sea, bueno, ahí es algo más, sí, más indirecto, medio de rebote, ¿no? Que hay algo que bueno, que sí, que te viene devuelto y que se puede volcar en la escritura, pero tampoco es una reciprocidad inmediata. Mm. Me gustaría terminar, Florencia, con una cita que tú pones al principio de la segunda parte de esta novela, la versión extranjera, y es una cita de la escritora turca de expresión alemana, Emine Sevgi Özdamar, y me parece una cita importantísima, yo creo, para comprender de qué va esta novela, la versión extranjera. Y la cita dice, en el idioma extranjero las palabras no tienen infancia. Y hemos comenzado la conversación hablando de infancia y de alguna manera terminamos con una relación con la infancia también. Este es un tema en el que yo no había pensado demasiado. Teniendo en cuenta que, bueno, pues evidentemente yo crecí hablando dos lenguas que son el gallego y el español, pero ahora prácticamente la mayor parte de mis días transcurren en inglés, pero claro, el inglés no tuvo demasiada presencia más allá de la música, quizá, que me gustaba, de los Beatles o bueno, de algunos cantantes anglófonos. Esto de que en el idioma extranjero las palabras no tienen infancia, ¿desde qué punto de vista lo ves tú? ¿Lo ves desde un punto de vista positivo, negativo, añade algo a las vivencias que se quieren expresar en esta novela, la versión extranjera? Me dan ganas de buscar el libro de Estamar que no he leído y leerlo simplemente por haber leído esta cita tan interesante. Sí, a veces cuando las frases te vienen así, ¿no? Porque es una frase maravillosa y es Ujú. como, fue como un regalo del cielo. Y es como que después seguro que si la lees en contexto, quizás te dice menos incluso que así fue, que así suelta, ¿no? Y que es lo maravilloso también de los epígrafes y de la función de los Ujú. epígrafes en los libros. O sea, me gusta como eso, extraída, iluminarla, a mí me servía muchísimo para esta novela, aunque si me la pongo a analizar y la disecciono, bueno, quizás hasta se pueda contradecir con algo de lo que dice mi Ujú. novela, ¿no? Porque también yo intento decir que en la lengua madre habría algo que no tiene tampoco, ¿no? O sea, como que todo esto que estuve diciendo toda la entrevista del problema no es la lengua extranjera, sino la lengua madre, no es la lengua extranjera, sino la lengua madre, y ahora tener que justificar esto de la lengua extranjera, quizá un poco se podría contradecir con lo anterior. De todos modos, sí, yendo a lo concreto, a lo inmediato, realmente la infancia es la lengua, ¿no? O sea, tuvimos infancia en una lengua, o bueno, o en dos, pero digo, y por algo también además existe esta categoría de lengua madre, ¿no? O lengua materna.
entonces, es verdad, o sea, realmente la infancia se hace con la lengua. Em, y en una lengua extranjera no hay, claro, no está eso, no hay nada de eso. Me parece interesante cómo entonces, cómo se cuenta la infancia, cómo se dice algo del pasado, que es lo que el personaje intenta decir, cómo se dice algo del pasado cuando el idioma se extranjeriza, ¿no? Ujú, Sería como un poco también la pregunta. Y en esta novela se extranjeriza el idioma, aunque el inglés sea un poco una excusa y esté muy de manera secundaria, y en realidad esté casi como metáfora o alegoría, si se quiere, de esta extranjerización que es mucho más eh, congénita. ujú. O sea, una extranjerización mucho más congénita que un idioma extranjero que viene y que es adquirido después, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso, o sea, por un lado realmente pienso que sí, que en la infancia y lengua tienen ahí algo que explica esta figura de la lengua materna y, y si se quiere hasta de la madre, ¿no? Eh, y bueno, y esa falta con, y la lengua extranjera, por lo tanto, tendería como eh, esa imposibilidad, ¿no? De hacer esa comunión. Pero bueno, sin lugar a dudas, esto que estoy diciendo no tenga nada que ver yo ahora no me acuerdo claramente, ¿no? En esa novela, en qué escena de la novela aparece esa frase, pero bueno, es un libro muy recomendable. Florencia, en qué estás trabajando en estos momentos? ¿Hay algún proyecto del que puedas hablar o mencionar, pues que, no sé, a corto, medio, largo plazo, algo en lo que estés trabajando ahora que nos pueda abrir boca en espera de que en un futuro aparezca en formato de libro? Sí, sí, bueno, en mil cosas, pero, em, pero bueno, estoy trabajando mucho en un proyecto que precisamente, no sé si es una novela, probablemente no, es un híbrido, un relato autobiográfico, pero bastante ensayístico, ¿no? O con algunas reflexiones más teóricas, si se quiere, sobre el lenguaje, Ujú, precisamente. Y ahí es donde estoy analizando y investigando muchísimo el tema del nombre propio, como uno de los subtemas que me interesa a partir de pensar y reflexionar sobre la lengua en términos muy amplios. El tema del nombre me interesa especialmente. Em, bueno, y después siempre estoy en algún proyecto de poesía. El año que viene saco un libro de poesía en España. Ese ya está cerrado, pero bueno, ahora estoy como abriendo otro. Y bueno, creo que va por ahí. Creo que algunas otras ideas de novela tengo, pero falta tiempo. Falta tiempo para sentarse a escribir. Pues te deseamos tiempo y te deseamos todo lo mejor para estas publicaciones y, por supuesto, abierta queda la invitación para que vuelvas siempre que quieras a comentar cualquier cosa que te interese y en la que estés trabajando. Florencia del Campo, muchísimas gracias por haberme permitido tener el placer de charlar contigo sobre diferentes cosas y en especial sobre esta obra, La versión extranjera. Buenísimo, gracias a ti, a vos, porque estuvo muy interesante la charla. A Todo mí genial. así me lo ha parecido y quiero darte las gracias por ello y a todos los que estén ahí fuera, todas las que estén ahí fuera viendo, escuchando esta conversación, si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo del vídeo. Este ha sido un nuevo episodio del podcast, videocast del Embés de la página. Yo soy Antón García Fernández y nuestra invitada en esta ocasión, respondiendo a nuestra llamada desde la ciudad de Buenos Aires, ha sido Florencia del Campo, autora, entre otras obras, de esta que tengo aquí en la mano, la versión extranjera, publicada por Pretextos en el año 2019. Quiero que esta conversación sea o funcione también como una invitación a leer esta obra y cualquiera
cualquier otra de las obras de Florencia del Campo. Este ha sido un nuevo episodio del En vez de la página, mío y también de Florencia. Es el copyright de este episodio que muy pronto se podrá ver y escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF, y que hemos grabado a través de Zoom en directo, conexión Jackson, Tennessee, Buenos Aires, en el mes de mayo del año 2023. Muchísimas gracias por su atención, por cualquier comentario que puedan dejar y hasta la próxima ocasión. Gracias, Florencia, y hasta pronto. Gracias, Antón, un placer enorme. Gracias.